bendiga. Estamos acá, buenos días. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos están llenos de gozo en esta mañana? El creyente vive una vida plena en Cristo y eso le produce gozo, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, en esta mañana, con ese gozo y con esa disposición que hemos venido para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar en ella. Y en esta mañana vi como apropiado el hablar sobre un tema que afecta a toda la iglesia. Y creo que este es un tema que afecta a toda la iglesia. Y estoy refiriéndome a el tema que tenemos para esta mañana, es el compromiso que todo creyente debe tener con la iglesia de Dios, o el compromiso que todos debemos tener con Dios y con la iglesia local. Dios y la iglesia ocupan un lugar central dentro de todo lo que es el ministerio, y esto obviamente se subraya en toda la Biblia, y específicamente en el Nuevo Testamento, lo que tiene relación con la iglesia local. Y hoy existen muchas personas que realmente no están comprometidas con Dios, mucho menos con la iglesia local. Creyentes que no sienten la necesidad ni ven como su responsabilidad estar involucrados en el ministerio de la iglesia. Y tristemente tenemos que decirlo, pero hay creyentes que no tienen un compromiso genuino con Dios y decía mucho menos con la iglesia local. Muchos no han entendido lo que la Biblia nos enseña en relación con este tema. Y es algo curioso que podemos ver cómo fácilmente nos comprometemos con diferentes actividades, nos comprometemos con diferentes personas en nuestra vida, pero difícilmente mantenemos nuestro compromiso con Dios. Y esto es algo curioso, ¿no les parece? Generalmente lo que hacemos es que nos comprometemos con cualquier cosa, nos comprometemos con cualquier persona, pero difícilmente mantenemos nuestro compromiso con el Señor. Y por eso, en esta mañana vamos a estar hablando de este tema, y Dios mediante la semana siguiente también estaremos hablando un poco de aquello. Hoy nos vamos a centrar en lo que es nuestro compromiso para con Dios, y la semana siguiente estaremos hablando acerca de nuestro compromiso con la iglesia local. Entonces, hemos dividido en dos partes el mensaje que toca para esta mañana y la siguiente. Y el tema general, como ya les mencionaba en un inicio, es nuestro compromiso con Dios y con la iglesia local. Y yo decía hace un momento que tristemente vemos que muchos creyentes o personas que se llaman creyentes no están comprometidos ni con Dios, mucho menos con la iglesia local. Decíamos que es curioso ver cómo gente se compromete con otras cosas, con personas, con diferentes actividades, pero difícilmente pueden mantener su compromiso para con Dios y con la iglesia local. Y por eso vamos a estar hablando de esto en este día y Dios mediante la semana siguiente. Vamos a empezar entonces en esta mañana con lo que tiene que ver con nuestro compromiso con Dios. Y vamos en primer lugar a ver lo que significa la palabra compromiso. Tal vez no hemos entendido con toda claridad lo que esta palabra quiere decir. Y vamos a estudiar un poco en esta mañana acerca de lo que significa la palabra compromiso. Según un diccionario, la palabra compromiso se deriva del término latino compromisum, y no es otra cosa que una obligación que se adquiere por una promesa que se hace. Eso sencillamente es un compromiso, una obligación adquirida por una promesa que hemos hecho. Otro diccionario dice, es una responsabilidad de una promesa hecha, lo mismo. Y mis hermanos, hoy en este tiempo nuestra sociedad usa mucho la frase sin compromiso. Esta es una frase muy común para nosotros en el medio en que nos desenvolvemos, la frase sin compromiso. Por ejemplo, se nos dice, cuando vamos a algún lugar, nos dice, usted puede ver esto o tal producto, y nos dicen, mírenlo sin compromiso. ¿Verdad que así nos dicen? Usted puede mirar aquello, usted está vendiendo algún producto y nos dicen, mírenlo sin ningún compromiso. La gente también dice, usted puede visitarnos cuando usted quiera,
y sin ningún compromiso. Y muchas veces hemos dicho, tal vez usted, vecino, puede visitarnos en nuestra iglesia, pero sin ningún compromiso, ¿no? Tal vez hemos usado este término también. Puede visitarnos cuando quiera sin compromiso. Y hay también quienes dicen en este tiempo, estamos saliendo o estamos viviendo juntos, pero estamos haciéndolo sin ningún compromiso. ¿Verdad que ese es el término, o son los términos que se emplean mucho en nuestro tiempo? Viviendo o saliendo juntos sin compromiso. Y en fin, usamos con frecuencia estas palabras para decir que no estamos obligados a algo u obligados a nada. Siempre decimos esto: usted puede hacer tal cosa, o puede visitarnos, o puede tener una relación sin compromiso, y eso quiere decir que sencillamente no hay una obligación a algo o a nada. Y parece que, mis hermanos, este mismo pensamiento de nuestra sociedad ha entrado tristemente también a nuestra iglesia, ya que tenemos a muchos cristianos sin compromiso, ¿no? Así como en el mundo se nos enseña que podemos hacer varias cosas sin ningún tipo de compromiso, también este pensamiento ha ingresado, decía, con tristeza a la iglesia. Tenemos a cristianos sin compromiso. Por ejemplo, nos congregamos cuando queremos. Venimos a la casa del Señor cuando nos acordamos, cuando queremos. Y cuando venimos, llegamos tarde. Es curioso ver cómo no nos importa llegar tarde a la iglesia, pero cuando vamos al cine o vamos a cualquier otro lugar, entonces allí sí queremos llegar siempre puntuales. Y yo me pregunto, ¿por qué no somos siempre de esa misma forma en todo lugar? No estoy diciendo que a otros lados lleguen tarde también. La idea es que a cualquier lugar, y mucho más cuando venimos a la casa del Señor, debemos hacerlo con puntualidad, ¿no es cierto? Y allí vemos entonces falta de compromiso. No venimos a la casa del Señor, o venimos cuando nos acordamos, y sencillamente cuando lo hacemos llegamos hasta tarde. Leemos también la Biblia cuando nos acordamos o cuando queremos. Oramos cuando queremos. Y nuestra vida misma, mis hermanos, refleja esa falta de compromiso que llevamos para con Dios. En fin, muchas de las cosas que tienen que ver con el Señor son cosas que pasan muchas veces a un segundo plano en nuestras vidas, porque tenemos como prioridades para nuestra vida otras cosas u otras actividades. No tenemos un compromiso real con Dios, ni hemos mantenido muchas veces nuestras promesas, y si mantenemos nuestras promesas, las mantenemos por un corto tiempo y luego nos olvidamos. Hemos hecho promesas al Señor, y tal vez usted empezó el año haciendo algún tipo de promesa a Dios, que este era el año, tal vez que este era el año de su consagración, este era el año donde usted iba a hacer muchas cosas para el Señor, y conforme ha ido pasando el tiempo, y estamos recién terminando el primer mes del año, y tal vez ya no nos acordamos de aquello que hicimos en un principio. No hay un compromiso real con Dios, y no mantenemos nuestras promesas, y si las mantenemos es por un poco tiempo y después nos olvidamos. Y es increíble cómo nuestro compromiso es mantenido con nuestro trabajo, aún con nuestros amigos y con nuestros familiares, pero es terrible cómo no mantenemos nuestro compromiso con Dios. Y es lamentable aquello, ¿no? Es lamentable que en la iglesia del Señor tengan que ocurrir estas cosas, que somos muy comprometidos con el trabajo, con actividades varias, con diferentes cosas en este mundo. Ahí sí tenemos un compromiso muy firme, pero qué terrible es que no mantenemos nuestro compromiso con el Señor. Nuestras promesas no las mantenemos, y si las mantenemos, repito, sencillamente por un corto tiempo y luego nos olvidamos. Y hay cristianos que su trabajo es el que ocupa el primer lugar en sus vidas, cuando debería ser Dios, pues Dios es quien nos da nuestro trabajo. Dios nos da nuestro trabajo, pero a veces muchos tenemos las prioridades cambiadas. Nuestro trabajo ocupa siempre el primer lugar, cuando es Dios quien nos da el trabajo, que debería siempre ocupar el primer lugar en nuestras vidas.
Y Dios quiere, mis hermanos, que nos comprometamos con Él. Dios quiere que seamos creyentes, personas que tengamos un compromiso muy en serio, un compromiso muy en firme con el Señor. Que veamos no solo sus bendiciones, sino que también tomemos nuestras obligaciones y seamos fieles a ellas, pues de esa manera nosotros honramos al Señor. Y yo decía que este es un tema muy apropiado para la iglesia en este tiempo. Ahora, ¿cuándo inicia nuestro compromiso con el Señor? Probablemente alguien esté preguntándose aquello. ¿Cuándo inicia nuestro compromiso con el Señor? Bueno, nuestro compromiso con el Señor inicia en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor de nuestra vida. Entonces, en ese momento, cuando nos entregamos, es que nosotros nos llamamos cristianos. Nos llamamos cristianos, nos llamamos creyentes cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Y esto quiere decir que cuando venimos a Cristo, hacemos una promesa. ¿Cuál es nuestra promesa? Cuando venimos a Cristo, prometemos servirle al Señor, seguirle al Señor. Prometemos obedecer su palabra. Y en ese momento en que usted se convierte a Cristo, también usted y yo adquirimos un compromiso. Cuando venimos a Cristo, cuando lo recibimos como Salvador personal, prometemos serle fiel, prometemos cumplir su palabra, prometemos andar en todo momento con Él. Nos convertimos en seguidores de Cristo y estamos unidos a Él, y nuestra vida obviamente ya no nos pertenece, sino que ahora la vida nuestra le pertenece al Señor. Entonces eso es lo que nosotros llamamos como un compromiso en firme con el Señor. Y allí inicia nuestro compromiso cuando nos entregamos a Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nuestra vida le pertenece ahora al Señor. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 y 8, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí. Y Pablo está hablando a los creyentes, a los hermanos de la iglesia en Roma. Porque ninguno de nosotros, dice, vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos, dice. Claramente el apóstol Pablo dice acá que nuestra vida ya no es nuestra, sino nuestra vida le pertenece al Señor. Es del Señor. Y allí nosotros, cuando la recibimos como Salvador personal, hicimos un compromiso con Él. Allí empezó nuestro compromiso con el Señor. Ya no vivimos para nosotros, ahora pertenecemos, dice, al Señor. Y mis hermanos, no hemos entendido muchas veces aquello, porque lo que generalmente miramos es que nosotros siempre vivimos como que nuestra vida fuera nuestra. Y siempre vivimos reclamando derechos. Y vemos al Señor como si Él tuviera la obligación de sostenernos. Y el Señor tiene la obligación de hacer tantas cosas para mi vida, y no es así. Dios no tiene ninguna obligación para con nosotros. El Señor, por su gracia, por su misericordia, nos corona de sus bendiciones cada día, sí, obviamente, pero no es que el Señor tenga ninguna obligación para conmigo. Y dice acá Pablo que ya nuestra vida no nos pertenece, sino que ahora le pertenece ¿a quién? Al Señor, a Cristo. Ahora, ¿cómo se traduce esto a la práctica en el contexto de una iglesia local? Pablo está sencillamente diciendo: yo ya no vivo para mí, sino que ahora vivo para mi Señor. Y ya no vivo para mí, vivo ahora para mi Señor. Y eso es lo que nosotros decimos cuando venimos a Cristo para que nos salve. En el momento de nuestra conversión, lo que estamos diciendo sencillamente es que ya no voy a vivir para mí, ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. Y Pablo lo dijo así en su carta a los Gálatas, ¿se acuerdan? Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando a todos aquellos que de alguna manera estaban siguiéndole. Lo seguían. Y sabemos nosotros, mis hermanos, que por el texto bíblico sabemos que muchas personas seguían a Jesús
y muchos lo seguían por diferentes motivos. Pero Jesús en una oportunidad se pone de pie y le dice a esta gente, si alguno en realidad quiere venir en mí con un compromiso en firme, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Renuncie a sus derechos y ahora sígame para que yo pueda ser el Señor de su vida. Renunciar a nuestros derechos. Y vemos en la Biblia, mis hermanos, algunos ejemplos de personajes que renunciaron a sus derechos, renunciaron a todo aquello que determinaba o era algo determinante en sus vidas por la causa del Señor. Por ejemplo, tenemos a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés en el Antiguo Testamento? Este personaje nos dice que él renunció a la corte de Faraón. Dice en el libro de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Noten lo que dice acá. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, noten, renunció. Llamarse hijo de la hija de Faraón, con todo lo que eso implicaba, obviamente, ¿no? La corte del Faraón. Rehusó, dice, llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía esta es la clave, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Tenía puesta la mirada en la promesa de Dios. Entonces vemos acá que Moisés renunció a la corte del Faraón. Vemos otro personaje, Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Muy joven fue llevado a la corte de un rey, de su palabra simplemente dependía la vida de todos aquellos. Y en Daniel capítulo 1, versículos del 5 al 8 dice: y le señaló el rey ración para cada día. Noten, esto era un privilegio que se le era dado no a todos, sino a ciertos jóvenes que habían sido seleccionados, y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Noten, iban a comer la misma comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Iban a tener el privilegio de trabajar muy de cerca con el rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos, noten, puso nombres, es decir, a Daniel y a sus amigos les cambiaron el nombre, los llevaron a una cultura nueva, les intentaron cambiar su nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Pero noten lo que dice el verso 8. A Daniel le impusieron una cultura, a Daniel le impusieron un nuevo nombre, pero algo que no pudieron cambiar en Daniel fue su corazón. Había compromiso. No cambiaron su corazón. Y Daniel propuso en su corazón, noten, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y allí vemos un joven firme, un joven que tenía un compromiso muy en serio con el Señor. Veamos otro caso. Vamos al Nuevo Testamento. Pablo, ¿se acuerdan ustedes de Pablo, el apóstol? El apóstol Pablo, vemos acá que él renunció a una reputación. Pablo tenía un buen nombre entre todos aquellos con quienes él se relacionaba. Pablo tenía una buena reputación. Pero Pablo dice que renunció a todo aquello. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 10. Noten cómo Pablo empieza diciendo el versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguno piensa que tiene algo en lo cual tener una justicia propia, si alguien piensa que tiene algo en lo cual sustentar todo lo que es su vida, dice: yo soy alguien que tiene mucho más que cualquiera. Y comienza a enumerar las cosas que él tenía. Versículo 5: circuncidado el 8º día, de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. No soy cualquiera. Hebreo de hebreos,
En cuanto a la ley, un fariseo, una persona conocedora de la ley. En cuanto a celo, note, yo fui un perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, note, irreprensible. Pablo tenía una buena reputación entre todos aquellos, decía, con quienes se relacionaba. Pero dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí, en otro tiempo, para mí todo esto, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, quien es mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo renunció a todo aquello que significaba en otro tiempo algo muy extraordinario para su vida, algo en lo cual podía elevar su jactancia, pero dice, todo eso lo he dejado. Y un último caso, veamos. El mayor ejemplo que tenemos, el ejemplo de Jesús. Nos dice Pablo en su carta a los Filipenses, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Noten, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dejó de lado aquello, asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Noten ustedes, tenemos acá 4 ejemplos, y obviamente tenemos muchos más acá en la Biblia, pero tenemos 4 ejemplos acá de compromiso, de estar comprometido con el Señor, de creer que cuando venimos delante del Señor ya no nos pertenecemos, sino que ahora nuestra vida le pertenece al Señor, y nos despojamos de todo aquello que antes consideramos como algo importante para nuestra vida. Y como vemos acá, todo compromiso, mis hermanos, está basado en ¿qué? En convicciones. Todo compromiso está basado en convicciones. Cuando una persona tiene convicciones en su vida, difícilmente lo mueve de su posición. Y eso tenía Daniel, tenía convicciones. Eso tenía el Señor Jesucristo, tenía convicciones. Pablo tenía convicciones ahora en Cristo. Y sus convicciones, miren, eran lo que sostenía precisamente su compromiso. Entonces, todo compromiso está basado en las convicciones que tengamos, en la sinceridad de lo que decimos y una entrega absoluta de nuestras vidas. Una persona que tiene compromiso con el Señor es una persona constante. Esto nos enseñan estos relatos bíblicos. Una persona comprometida con el Señor es constante. Pase lo que pase, sigue adelante. El que tiene un compromiso en firme con el Señor, pase lo que pase, sigue adelante. Porque tiene convicciones. Y no hay nada que pueda apartarlo de aquello que está haciendo. Y si sabe que el Señor lo ha llamado a algo, sigue adelante, es constante. Quien tiene compromiso con el Señor, pase lo que pase, sigue adelante. Moisés, decíamos, renunció llamarse hijo de la hija del faraón y dejó de lado todo aquello. Y dice que Moisés tenía puesta su mirada, ¿dónde? En el galardón. Y Moisés era alguien constante. Había compromiso en él y eso se vio manifestado en su constancia. Tenía mirada, puesta su mirada en el galardón. Había convicción y había también en él compromiso. A Daniel, por ejemplo, no le importó lo que pudiese hacerle el rey. Y obviamente que Daniel estaba exponiéndose a que el rey hiciese algo en su contra. Al negarse a hacer lo que el rey había decretado, podía costarle incluso la vida a Daniel.
Pero vemos acá que no le importó a Daniel lo que pudiera hacer el rey, porque él tenía en realidad un rey en su vida. Había un Señor en su vida. Y el concepto que tuviese su Dios y su rey era mucho más importante de lo que pudiera hacer o pensar Nabucodonosor. Y había algo tan importante. Dios había puesto en su corazón a que no se desalentó tampoco. Una persona que tiene convicciones y una persona que está comprometida con el Señor no se desanima fácilmente. Su compromiso con el Señor no le permite desanimarse fácilmente. A Pablo no le importó su reputación. Y todos sabemos lo que a Pablo le costó el ser un apóstol de Jesucristo. Y sabemos todo lo que tuvo que enfrentar Pablo, que cualquiera diría de nosotros, todo aquello es para desanimar a cualquiera. Pero Pablo dice, siguió adelante. No le importó nada, sino que siguió adelante. Para Pablo era más importante lo que su Señor le había encomendado. Y eso tenía que cumplirse. Y no estaba subordinado a lo que los demás dijeran o lo que los demás hicieran. Sencillamente estaba subordinado a la orden de su Señor. Y si el Señor nos ha llamado a algo, eso es lo que debe importarnos. No está sujeto a la reacción de nadie más, sino a lo que Dios nos ha llamado a hacer. No se desanima fácilmente. Cuando hay compromiso no nos desanimamos fácilmente ante nada. Y cuando hay un compromiso con el Señor, somos perseverantes. El mismo apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo, dice, haberlo ya alcanzado. Pero hago una cosa. No lo he alcanzado todo. No pretendo, no crean que yo ya lo he alcanzado. Y no es mi intención hacerles creer aquello, dice Pablo. Pero sí hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué dice el versículo 14? Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo es un ejemplo de alguien que tenía un compromiso muy en serio con el Señor. Y frente a cualquier circunstancia de su vida, Pablo perseveraba, seguía adelante. Cuando hay convicción que sostiene aquello que nosotros hemos sido llamados por el Señor a hacer, entonces miren, hay perseverancia. Prosigo a la meta. Una persona que tiene compromiso con el Señor es alguien determinante. Y este es un ejemplo, y este ejemplo lo hallamos en la persona del Señor Jesucristo. Jesús sabía que el propósito por el cual el Padre le envió a este mundo, ¿cuál era? La cruz. Sabía Jesús que el propósito por el cual había venido a este mundo era ir a la cruz. Y Jesús no se detuvo, aun cuando uno de sus discípulos, Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Le reconvino y le dijo en Mateo 16, 22, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontenta. Jesús era determinante. Jesús le dijo a Pedro, versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús era determinante. ¿Por qué? Porque había compromiso en él. Un compromiso muy en serio con el Padre. Su propósito, ¿cuál era? Ir a la cruz, morir en la cruz. Él tenía puesta su mirada en las cosas de Dios. El propósito de Dios era lo importante en su vida. Así que no tenía puesta su mirada como Pedro en ese momento en las cosas de los hombres. Y había determinación. Cuando una persona está comprometida con Dios, hay determinación también. Y el compromiso, mis hermanos, el compromiso que nosotros tenemos con Dios se ve reflejado en nuestra obediencia, en nuestras acciones y decía también en nuestras palabras. Allí se ve reflejado nuestro compromiso. Un ejemplo de eso. Jesús en Juan capítulo 14, 21 dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, son dos cosas muy distintas. Una cosa es tener el mandamiento del Señor y otra cosa es tenerlos y guardarlos.
Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aquí es una evidencia de un compromiso para con Dios. Tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si queremos ser cristianos efectivos, tenemos entonces que comprometernos. Debemos tener un compromiso muy en serio con el Señor. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿a qué derechos usted está renunciando o ha renunciado para alcanzar lo que Dios quiere en su vida? ¿Qué derechos usted tiene todavía muy grabados en su mente y en su corazón que no le permiten alcanzar aquello que Dios quiere en su vida? Y Dios quiere y tiene de hecho un propósito tan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es aquello a lo cual no he renunciado todavía para alcanzar lo que Dios quiere para mi vida? Hay cosas que están allí todavía. Y recordemos que no podemos ser un verdadero cristiano si no hay un compromiso muy en serio con el Señor. Si no hay compromiso en firme con el Señor, no puedo llamarlo un verdadero cristiano. Recuerdan que nuestro compromiso empieza cuando venimos a Cristo. Y allí venimos y le decimos al Señor, Señor, renuncio a mis derechos, sé tú mi Señor, ahora me comprometo a obedecerte, mi compromiso es a seguirte, mi compromiso es a la obediencia a tu palabra, mi compromiso, Señor, ahora es contigo. Y ya no tengo derechos, renuncio a mis derechos y simplemente me sujeto a tu voluntad. Eso es estar comprometido con el Señor. Y si estoy comprometido, como ya vimos, hay determinancia en mi vida, hay perseverancia, pase lo que pase, continúo, sigo adelante, porque hay compromiso. Y si no hay compromiso, fácilmente soy desviado. Si no hay compromiso con el Señor, me desanimo por todo. Si no hay un compromiso con el Señor, entonces vengo cuando me acuerdo. Y si vengo tarde. Y no estoy comprometido en nada en la obra del Señor porque no hay compromiso, ¿no? Pero el que tiene compromiso con el Señor renuncia a sus derechos. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y Él es mi Señor, y Él tiene todo derecho sobre mí, y lo único que yo tengo que hacer, y para lo cual existo en este mundo, es únicamente para hacer su voluntad. Punto. Eso hizo Daniel, eso hizo Pablo, eso hizo Moisés, y el mismo Cristo hizo aquello. No estimó Jesús el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pablo dijo, todo lo que era para mí antes ganancia, ahora es basura. Moisés dijo, no quiero ninguno de esos deleites temporales del mundo, sino que ahora vivo para el Señor. Y Daniel dijo, ¿qué cosa? Propongo algo en mi corazón, no contaminarme. Pase lo que pase, no me contamine. Allí hay alguien que está comprometido, hay compromiso. ¿Y basado en qué? En sus convicciones. ¿Y cómo se refleja eso en mi obediencia? Alguien que ha renunciado a todo tipo de derechos. No es que hay cosas que son más importantes para mi vida, pero es que verás, si es que yo no hago esto y comenzamos a dar una serie de excusas que delante de lo que el Señor nos dice no sirven de nada. Y el Señor dice, hay que comprometernos. Y mis hermanos, la falta de compromiso no es un problema nuevo. Tal vez alguien podría estar pensando que esto es algo nuevo, nos está ocurriendo a nosotros en la iglesia en este tiempo, a nosotros nos ha tocado, el número premial justamente a nosotros en este tiempo nos ocurre aquello. No. En la época de Jesús, y por citar sencillamente una época, en la época de Jesús hubo personas que estuvieron cerca de Él y sin embargo no estaban verdaderamente comprometidas. Cerca, pero sin compromiso. Personas, por ejemplo, que deseaban seguir a Jesús.
si estuviéramos hablando en el contexto nuestro de este tiempo, personas que les gustaba el domingo ir y sentarse en una silla sencillamente, sin ningún tipo de compromiso. Nada más. Esa es la gente que en la época de Jesús deseaban seguir a Jesús, pero no estaban listas para tomar un compromiso. En Lucas, texto que vimos hace un momento, capítulo 9, versículos 57 al 62, justamente ustedes noten allí en el encabezado, dice que algunos querían seguir a Jesús. Empiezo con el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y noten que así muchas veces, o no muchas, sino así empezamos nosotros la carrera cristiana. Y Señor, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y lo que tú me digas, Señor, yo lo voy a hacer. Y Señor, heme aquí, envíame a mí, que no evangelizamos ni a la familia mismo. Y hay quienes ya quieren hacer misiones en el extranjero. Y no está mal, por si acaso, no está mal. Pero empecemos por algo, y lo más básico. Y le dijo Jesús, noten lo que Jesús siempre decía. Y esto es algo tan contrario a lo que vemos, lo que se predica en este tiempo, ¿no? Y Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Era Jesús, el dueño de todo el universo, el creador del universo. Dice acá: yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Bueno, Jesús tenía sus demandas. Jesús siempre llamaba al compromiso. Jesús nunca llamaba a las personas a que estuviesen allí siguiéndole sin ningún tipo de compromiso. Y a esta gente le dijo lo siguiente: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Por si acaso, si estás creyendo que seguirme, o todos los que me siguen van a tener algún tipo de prosperidad económica en este mundo. El Señor, obviamente, eso es otro tema, prospera a quien Él quiere, y eso es otro tema. Pero acá el Señor dice: no es una regla, no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No, el padre obviamente no se había muerto todavía. Lo que estaba diciendo es: después que mira, cualquier rato muere mi padre, y el rato que ya se muere, entonces aquí sí te sigo, ¿no? No era Jesús insensible, por si acaso, al dolor de esta persona. Alguien podría decir: pero si se había muerto su padre. No, la idea es que todavía no había muerto su padre. Sencillamente es que habían otras cosas que eran sus prioridades, personas que eran sus prioridades. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo otro: Señor, miren, este de aquí parece como que era diferente, ¿no? Te seguiré, Señor. Nosotros por allí decían como que querían, pero este le dice: sí, Señor, te seguiré. Pero, aquí está ese pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si no hay un compromiso en firme con el Señor, si no hay en realidad una renuncia a tu misma vida y a todo lo que significa algo importante en ella, a causa mía, dice el Señor, no eres apto, no eres apto. En Lucas 6:46 dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no sé lo que yo digo? ¿Por qué dice acá el Señor? Y esto es categórico. ¿Por qué me llaman? Dice el Señor. ¿Por qué me dicen Señor cuando en realidad yo no soy su Señor? La evidencia de que yo soy su Señor es la obediencia. Es una vida comprometida conmigo. Y si no estás comprometido, si no haces lo que yo digo, si sencillamente no te importa las cosas que tienen que ver
con lo eterno, entonces no me llames Señor, Señor, no me llames porque no lo soy. No me llames Señor porque no lo soy. Si no estás dispuesto a renunciar a tus derechos, si no haces lo que yo te digo, si no hay obediencia en ti, si no hay renuncia a tu vida misma, entonces no me llames Señor. Y en cuanto al servicio, mis hermanos, si queremos servir a Dios con excelencia, también tenemos que estar comprometidos con Él y ser fieles al Señor en todo momento y en cada área de nuestra vida. A veces creemos que el área espiritual, lo que tiene que ver únicamente con la iglesia, eso es lo que debo sujetar al Señor. No. Toda mi vida, dijo el apóstol Pablo, ahora está escondida en Cristo. Y si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, dice Pablo, del Señor somos. Y ya no me pertenezco a mí, ahora Cristo es mi Señor. Toda área de mi vida debe estar sujeta a Cristo. Y Jesucristo exige que nos definamos por Él si es que queremos servirle únicamente a Él. En Lucas 16, versículo 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. Noten ustedes acá, no podemos servir a dos señores a la vez. Tenemos que amar a uno y dejar, dice, a otro. Tenemos que decidir a quién vamos a amar y a quién vamos a dejar. Siempre viene a mi mente Josué cuando hablo de aquello. Josué, ¿se acuerdan ustedes? Le dijo al pueblo: miren, si ustedes quieren servir a los dioses que sirvieron sus padres, bueno, esa es decisión suya. Hagan lo que ustedes quieran. Pero dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes, miren, están en la libertad de tomar las decisiones que a ustedes les parezcan. Lo que ustedes quieran hacer, hagan lo que ustedes quieran. Pero yo tomo una decisión. Yo tomo una decisión. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. El ejemplo que tenemos en la Biblia de todos estos personajes, y tenemos ejemplos positivos, ejemplos negativos, todo eso tiene un propósito, una enseñanza para nosotros en este tiempo. Y este es un ejemplo de los positivos, de lo que tenemos que hacer. Tomen una decisión. Nuestra mirada debe estar puesta, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así le dijo Jesús a Pedro. Y Pablo lo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 2 y 3. Poned la mira en las cosas, ¿de dónde? De arriba. El problema, mis hermanos, de la falta de un compromiso muy en serio con el Señor es que no estamos haciendo esto. Nuestra mirada está en las cosas de esta tierra. Estamos comprometidos, decía hace un momento, con cualquier cosa o con cualquier persona en este mundo, en esta tierra. ¿Por qué? Porque estamos con nuestra mirada en esta tierra. Estamos mirando lo de esta tierra. Hacemos planes como si fuéramos a vivir toda una eternidad en esta tierra. Y vivimos de tal manera que todo lo que hacemos es únicamente destinado como si fuéramos a vivir por siempre en esta tierra. Pero el Señor Jesús dijo que debemos nosotros, dice, ¿qué cosa? Hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, porque allá es donde nosotros vamos a estar por la eternidad. Entonces dice, dejen de poner su mirada en las cosas de este mundo, de esta tierra. Miren las cosas de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Pablo. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Ya hemos muerto pues a las cosas de este mundo. Ya habéis muerto y vuestra vida está ¿dónde? Escondida con Cristo. ¿Dónde? En Dios. Y dijo Jesús que no podemos arar rectamente si mientras lo hacemos volvemos nuestra mirada atrás. Cuando no hay un compromiso de ir en firme con el Señor, no podemos tomar el arado y seguir adelante y hacer surcos rectos.
Cuando no hay compromiso con el Señor, zigzagueamos y nos movemos un tiempo acá, otro tiempo acá, y el compromiso que tengo con el Señor es un compromiso temporal y basado, decían, no en convicciones, sino en emociones. Y debemos tener convicciones. ¿Por qué hago aquello? ¿Y por qué me comprometo con el Señor? ¿Y por qué vivo de esta manera? Y aun cuando las cosas no salgan como yo esperaba, sigo adelante. Hay perseverancia. Y aun cuando parezca que la iglesia del Señor no sigue adelante, no sigue y no va adelante, y parece que no crecemos, y no, entonces hay que seguir. Firmeza, perseverancia. Perseverancia. No podemos orar rectamente si volvemos atrás nuestra mirada. Y en tercer lugar, ¿por qué no todos se comprometen con el Señor y con la iglesia local? ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es que no hay un compromiso en serio con el Señor? Y quisiera, mis hermanos, que al observar estas palabras que voy a mencionar, hagamos ¿cómo podríamos llamar? Una autoevaluación, un autoanálisis. Tal vez nos encontremos en una de estas posiciones. ¿Por qué? ¿Por qué no se comprometen todos con el Señor y con la iglesia local? Punto 1. No todos valoran el privilegio de servir a Cristo. No todos valoran ese privilegio. Ven la casa del Señor, ven el servicio al Señor como algo corriente, algo que no es importante. Tal vez son más importantes sus cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y no valoran el privilegio de servir a Cristo. Y hermano, comprométase en la obra del Señor, comprométase al servicio del Señor, haga un compromiso del sostenimiento de la obra del Señor y haga un compromiso en firme de estar siempre en todo lo que tiene que ver con el Señor. Y no, eso no es importante, ¿verdad? Yo tengo que hacer otras cosas que son más importantes que esto. ¿Puestas nuestras miradas? ¿Dónde? En las cosas de la tierra. Y un día nos morimos y un día partimos de este mundo. Y se le dijo a un personaje del Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Y todo lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Para qué? ¿Para qué? Nuestras miradas en las cosas del Señor. Entonces, no todos valoran el privilegio. Son más importantes sus cosas que las cosas de Dios. Y bueno, quiero hablar acerca de los cultos, pero eso para la próxima semana. El compromiso con la iglesia local. Entonces, vemos acá que no hay un compromiso porque no se valora el privilegio. En segundo lugar, muchos no han comprendido la magnitud de la obra que el Señor ha hecho en sus vidas. ¿Saben qué? No se valora. No se valora en realidad y no se dan cuenta de dónde el Señor les ha sacado. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde? El salmista en el Salmo 40, versículo 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿Y qué hizo el Señor? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué maravilloso es saber que Cristo me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y puso mis pies sobre una peña, sobre un lugar firme. Eso hizo el Señor con nosotros. Pero no valoramos aquello. No valoramos la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No entendemos la magnitud de esa obra. A veces pensamos y miramos la obra de Jesús como algo insignificante, algo que Él tenía que hacer porque tenía que hacerlo al fin. Y miramos como si Jesús tuviera o tuvo la obligación de morir en la cruz
por mi pecado y yo ya soy salvo al fin. Él ya murió al fin y yo ya soy salvo. Él tenía que morir, ese era su propósito. No hay compromiso porque no entendemos, no nos damos cuenta de dónde el Señor nos ha sacado. Y mis hermanos, ¿se ha puesto usted a pensar en esta mañana dónde usted estuviera en este preciso momento si no hubiese sido por el Señor? ¿Dónde estaríamos hoy? Probablemente yo no estaría aquí parado. Probablemente estaría no sé dónde, en algún lugar haciendo cualquier cosa menos sirviendo a mi Señor, y estaría haciendo cualquier otra cosa. Probablemente emborrachándome, probablemente drogándome, probablemente haciendo cualquier cosa menos honrando a mi Señor. Y de eso tengo que ser consciente. Y si no soy consciente de aquello, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y en tercer lugar, ¿por qué no hay un compromiso de muchos en la iglesia del Señor con Dios? Porque no todos son agradecidos con Dios. No hay gratitud al Señor, ¿no? Muchos son como aquellos 9 leprosos. ¿Se acuerdan ustedes el relato bíblico? 9 leprosos que fueron sanados por el Señor, pero no vinieron a darle las gracias. Solamente uno. Solo uno, un extranjero incluso. Lucas 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Tal vez el Señor un día, tal vez se pregunte, y de hecho el Señor hoy se pregunta, y aquellos que hoy no vinieron y me están mirando por las redes sociales, ¿no? Y el Señor se preguntará también, ¿y dónde están aquellos que hoy no están acá? Aquellos que no se comprometen con el Señor, ¿dónde están? ¿Y dónde están? ¿Acaso no beneficia a todos? ¿Dónde están? Gente que no ha entendido que todo lo que somos y tenemos es únicamente por la gracia de Dios. Y miren, mis hermanos, todo lo que tenemos y somos es por la gracia de Dios. Y yo decía hace un momento que Dios no está obligado con nosotros para darnos lo que nosotros necesitamos. Él por pura gracia, por misericordia, porque nos ama, y porque es generoso, y porque Él es grande, porque está lleno de amor, Él nos da todo aquello. Pero Él no tiene la obligación, y a veces miramos al Señor Jesucristo y le vemos como si Él fuera el que tiene la obligación de bendecirme, de darme, y yo vivo bien como a mí se me antoja. Y el Señor tiene la obligación de hacerlo. No hemos entendido que es por gracia, que lo que tenemos y somos es por gracia. Dios no está obligado para darnos lo que necesitamos. Entonces, mis hermanos, ya para concluir, es necesario un compromiso, necesario comprometernos con Dios. Y nunca nos olvidemos que tenemos que cumplir con nuestras promesas al Señor tal como lo hemos prometido. Tenemos que hacerlo. Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma, y dijimos que nuestro compromiso empezó cuando recibimos a Cristo. Si usted ha hecho ese juramento ligando su alma con obligación, noten, no quebrantará su palabra. Usted debe hacer conforme a todo lo que salió de su boca. Haga conforme a todo lo que salió de su boca. Así tiene que hacerlo. Y si mal os parece, dijo Josué, servir a Jehová, escogeos a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer. Iglesia del Señor, es lo que tenemos que hacer. Necesitamos de hombres y mujeres determinantes, hombres y mujeres llenos de convicción en su vida, hombres y mujeres de compromiso con el Señor, y pase lo que pase, seguimos adelante, puesta nuestra mirada en las cosas de arriba,
no en las de la tierra, y creamos, mis hermanos, cada día más en cada una de las promesas de nuestro Dios, y entonces podremos lograr toda meta, todo desafío que nos propongamos. Porque recordemos, no hay nada imposible para Dios, y no hay nada imposible para aquel que tiene un compromiso en firme con su Dios. Comprometámonos con el Señor. Es momento de hacer compromiso con el Señor. Es momento. Un compromiso en serio pues, con el Señor. Dejemos de lado todo aquello que nada tiene que ver con lo eterno. Y hagamos un compromiso en firme con Dios y con la iglesia local. Dios mediante, mis hermanos, el próximo domingo sí tenemos culto, ¿no? Sí tenemos culto. Organicémonos, hay que ser organizados, hay que programar lo que vamos a hacer el domingo para hacerlo bien, y podemos también tener el privilegio de estar en la casa del Señor el día domingo, ¿no? Entonces, vamos a ver Dios mediante nuestro compromiso con la iglesia local, ¿no? Hoy el compromiso con Dios. El Señor está llamándonos a tener un compromiso en serio con Él y con su iglesia. Entonces, el pueblo del Señor, cuando el Señor habla por medio de su palabra, ¿qué hace? Obedece. ¿Y estamos dispuestos a hacerlo? Que el Señor les bendiga si es así, y si en caso contrario, también me bendiga. Amén.